relativamente diferenciada que se satura y sobresatura a sí mismo dentro de la solución total de la sociedad. Para esto no debemos tomar el lenguaje viciado de la libertad de la expresión, de libertad de expresión, libertad de prensa, los derechos humanos, el multipartidismo, los derechos naturales de propiedad privada y competencia, conceptos que deberían reconfigurarse y articularse dentro de un espacio en el que han sido obliterados o demonizados. O sea, cuando digo reconfigurarse y rearticularse, estoy hablando de que estos conceptos no hay que echarlos al latón como han sido echados hasta ahora, sino reconfigurarlos y articularlos dentro de una sociedad que hasta ahora mismo no se ha entendido durante los últimos 50 años con estos conceptos, que a mi juicio son importantes. Estamos hablando del lenguaje como espacio dinámico de articulación y construcción de los imaginarios actuantes, y en este caso de los imaginarios colectivos que pueden recuperar y potenciar los contenidos populares, libertarios, democráticos y descolonizadores en la construcción de una sociedad democrática. Un lenguaje que se expresa a través de múltiples voces dentro de una verdadera lucha de ideas, dentro de una verdadera batalla de ideas. Por supuesto, aquí me estoy refiriendo al concepto prístino de batalla de ideas que viene de Stuart Smith, del siglo XIX, y que se resiste a la consigna, a las definiciones partidarias y sectaristas, a las refrigeraciones de los discursos intelectualistas y academicistas, pero también a los choteos de las prácticas discursivas antiintelectuales, que se resiste a persistir en el resentimiento estéril, la ceguera incoherente ante los múltiples detalles e instantes que pasan a su alrededor y que se van acumulando en el inconsciente político de la vida cotidiana. Es precisamente este marco al que yo le llamo inconsciente político de la vida cotidiana, donde surge la idea del imaginario y la articulación con el concepto de identidad. En tanto que estoy pensando en la identidad no solamente como identidad nacional, sino también como identidad cultural, que se vale más bien del análisis, del rastreo de los imaginarios actuantes, tanto que vienen del pasado y que siguen siendo como los imaginarios del presente, que emergen y que por supuesto van a tener un impacto, van a tener una incidencia en el futuro inmediato. Y estoy hablando de imaginario en contraposición a el concepto de ideología, que ha sido prácticamente un concepto dominante dentro de la teoría, dentro de lo que podríamos llamar la teoría social cubana, o sea, dentro de las ciencias sociales cubanas, lógicamente por la militancia que tienen las ciencias sociales prácticamente absoluta en relación con el marxismo. Aquí de paso no estoy tratando de decir que el marxismo no puede ser realmente una buena plataforma teórica para el análisis de la sociedad y por supuesto para articularse como ciencia dentro de las ciencias sociales, pero es realmente discutible, cuestionable y sobre todo triste que el marxismo se haya visto obligado prácticamente en el espacio intelectual discursivo escrito, que es el que existe con todas sus operaciones, pero a mi juicio es el único que existe de manera constante, de manera más o menos sistemática, que el marxismo se haya visto obligado en los últimos 50 años a dialogar prácticamente consigo mismo. Por eso hablo precisamente de la articulación de imaginario e identidad, y me refiero a la identidad en este sentido, el análisis en el sentido de identidad cultural. El análisis de la identidad cultural pasa por la contrastación con una tabla analítica de diferenciación de las clases sociales en Cuba. Es decir, pasaría por el enfoque clasista, pero debe rebasarlo. Debería pasar también por todos los espacios que aparecen y están emergiendo en la sociedad cubana, los espacios autoorganizativos, los espacios de colaboración, los espacios culturales, el espacio mismo de la vida cotidiana, que pasa por las problemáticas raciales, por las problemáticas identitarias, por las problemáticas étnicas, por la problemática misma de la configuración o reconfiguración del municipio, y por supuesto por la
cuestión económica de las relaciones de propiedad. Para esto, la tarea inconclusa, pero más urgente de la política sería precisamente el principio de la autonomía individual y colectiva, que no podría verse sino en relación con la práctica del diálogo y, por supuesto, con la práctica progresiva de la democracia. Voy a dejarlo aquí porque si no me animaría un poco más y ya se me está acabando el tiempo. Creo que consumí 37 minutos. En última instancia, lo que falta lo puedo decir también dentro de las preguntas que me hagan. Poder percibir cuáles son los elementos del imaginario que me ayudarían a mí como ciudadana, como artista, a contribuir a ese proceso de crecimiento del proyecto social. ¿Cuáles son los términos que para usted son tangibles de esa palabra imaginario? O sea, ¿qué entiendes por imaginario? Que cómo yo puedo individualmente, desde mi libertad individual, poder entender los elementos del imaginario con los que yo puedo contribuir a un mejoramiento social. Entonces, si no sé todos los parámetros, a lo mejor estoy tomando. Usted me ha dado conceptos generales de la sociedad, pero yo quiero saber esta generación para usted. Además de ese ideal de transformación o de mejoramiento del socialismo, de democratización del socialismo, ¿cuáles son los otros elementos que en la praxis social yo, como ciudadana, no como teórica, gente que tengo que ejercer una acción práctica, una acción como artista? ¿Cuáles son los elementos para yo estar cercana en todo lo que es para usted el imaginario colectivo, el imaginario de esta generación? Bueno, voy a responder esto. Sí, cuando hablo del imaginario, estoy hablando, como decía la ponencia, de las significaciones imaginarias que instituye una sociedad. O sea, está vinculado, instituye una sociedad. Si esto es propio del pensamiento, sí, esto es propio del pensamiento de Castoriadis. Castoriadis es un teórico, es un pensador griego que pasó por el marxismo, después por el trotskismo, y bueno, pasó también por la decepción que provocó el marxismo stalinista y el trotskismo en el siglo XX, ¿no?
y de alguna manera trató de articular un proyecto, o sea, una noción de sociedad que iría por las rutas de la autonomía. Sí, cuando él habla de autonomía, está hablando de la capacidad que tiene una sociedad, no como sistema, sino precisamente como sociedad, de articular en cada punto la autoinstitución, es decir, la autonomía individual y colectiva. Es decir, y para esto, por supuesto, necesita esa sociedad grandes espacios de configuración de libertad, grandes espacios de configuración de cooperación, de solidaridad, de articulación de grupos, de articulación de identidades, que por supuesto necesita el diálogo, o sea, implica un gran espacio de diálogo, un gran espacio democrático. Es decir, la idea de autoinstitución colectiva e institución individual de autonomía está vinculado, por supuesto, con una práctica democrática. Por supuesto, no estoy hablando de performance democrático, que si bien es necesario, no es esencial de las elecciones libres. Es decir, no me estoy refiriendo a eso, de hecho, eso es lo que menos me interesa discutir. Sí, me estoy refiriendo a la praxis democrática en términos de configuración de espacio. Está vinculado con lo que él llama autoinstitución. Claro, esa autoinstitución solamente puede verse o puede configurarse a partir de reproducción y creación de imaginarios. Lo que nos dice la teoría de frente a esto es que el imaginario instituyente de la sociedad se contrapone al imaginario instituido de la sociedad. Nosotros constantemente, cuando hablamos de imaginario, de identidad, de cómo vemos el rostro de la nación, cómo somos cubanos, estamos reproduciendo un concepto de identidad nacional, un concepto incluso de identidad cultural geopolítica, un concepto que está más vinculado no con la identidad, sino con la idiosincrasia. Es lo que está diciendo precisamente que el concepto de emergencia, el concepto de residualidad, de los residuos que de pronto comienzan a emerger y de la articulación de espacios emergentes, de pensamientos emergentes, de identidades emergentes, de esos imaginarios que se están incluyendo aquí y ahora, es lo que nos permite ver, por ejemplo, que la sociedad cubana de hoy no tiene alguna relación, pero es muy distinta a la sociedad cubana de los primeros 30 años de la revolución. Sí. Hubo un cambio radical que nosotros no lo vemos pasar, no lo dejamos pasar muchas veces porque tenemos también y porque realmente importa mucho la visión macropolítica que tiene la sociedad. Es una sociedad que macropolíticamente ha estado articulada de la misma manera en los últimos 50 años, es decir, crea, por supuesto, una idea de la sociedad que tiende a ser conservadora, o sea, que no permite ver los estragos, las múltiples capas que se están articulando dentro de la propia sociedad. Estoy hablando, por ejemplo, del periodo especial. Es decir, la sociedad cubana, a mi juicio, tiene dos grandes periodos: la sociedad del 59 al 89 y la sociedad del 89 hasta nuestros días. Es decir, y las generaciones que pertenecen a este nuevo periodo, por supuesto, piensan muy distinto, o sea, todas sus proyecciones, toda su proyección de expectativa e incluso una gran parte de su espacio de experiencia, que son, digamos, las categorías clave para entender de qué va la identidad, por dónde va la identidad del sujeto. Estoy hablando de identidad en términos culturales, ¿no? Identidad en términos filosóficos, es decir, la identidad del sujeto solamente se puede articular a partir de un espacio de experiencia que está configurado precisamente en el espacio del pasado y un espacio expectativo, un horizonte de expectativa que está articulado precisamente en el horizonte del futuro, porque realmente el sujeto vive en el presente como instante, pero en el imaginario, que es precisamente la mediación a través de la cual puede vivir ese presente, la vive no en el presente, la vive en el pasado y en el futuro, como memoria y esperanza, como recuerdo y esperanza básicamente, o sea, como recuerdos, frustraciones, espacios de nostalgia, etc. Y en términos de horizonte expectativa, como aspiraciones, como visiones, expectativas, concepciones acerca de lo que puede esperar y de lo que no puede esperar, y por supuesto también frustraciones. Uno no solamente se frustra en el pasado, sino que también se frustra en el presente.
las ocupaciones del pasado y las posibilidades futuras.